Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Antes de empezar con la presentación de Fernando, quería pasar algunos avisos. El más importante es que la clase el jueves que viene no hay clase. Entonces, no vengan. La próxima clase es el 19 de mayo y nos la va a dar Alejo Irigoyen, que es la continuación, digamos, la segunda parte de Barlos Sota. ¿Qué más? Quería hacer un agradecimiento especial, además de toda la gente de la administración que nos está ayudando y los dirigentes del club, a Javier Lagorio, que nos estuvo ayudando en todas las clases, y también a Tosuta, no sé si está hoy acá. Ahí está. Tosuta Merelo, que es nuestra diseñadora gráfica que hace esos flyers tan hermosos que posteamos cada semana. Bueno, entonces, sin más, vamos a presentarlo a Fernando. Tenemos el gran placer de tenerlo a él como orador hoy. Fernando Watts es, en su vida terrestre, es administrador, estudió en la UBA y tiene 32 años. Y en su vida acuática tiene un CV bastante impresionante. No se me escucha bien atrás, ¿no? ¿Así? Bueno, les cuento un poquito sobre su CV. Fue subcampeón mundial de Optimist y 29er, campeón mundial de Cadet y J24, 8 veces campeón argentino en diversas clases y es entrenador desde el 2004. Trabajó con equipos de distintos lugares del mundo. Desde marzo del 2015 trabaja con el equipo de 49er FX Travasio Brands. Y actualmente está haciendo la preparación final de este equipo para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así que lo dejamos con Fer. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien todos ahí? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, estoy impresionado con la cantidad de gente que hay. Sabía que puede haber gente, pero no tanta. Pero bueno, esperemos que salga bien. Si alguno no me escucha, que levante la mano. Si quieren hacerme alguna pregunta en el medio, lo mismo, levántenme la mano y frénenme. Yo voy a tratar de explicarles de la mejor forma que pueda, como para que queden los conceptos bien claros y bueno, que se lleven por lo menos 2 o 3 conceptos buenos que les sirvan para correr regatas. La verdad es que no estoy muy al tanto del nivel de todos en general en cuanto a correr regatas, si algunos están arrancando ahora, si ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, pero bueno, yo voy a tratar de explicar los conceptos de la forma más simple posible y después interiorizarnos en algunas cosas que son un poquito más complejas. Y bueno, con respecto a esto lo mismo, si alguno no entiende y quiere frenarme y hacerme una pregunta, más que bienvenida, ¿no? Lo primero que quería explicar es la diferencia en la jerga náutica, cuando uno corre regatas en barcos grandes, principalmente lo que es táctica y estrategia, ¿no? Yo sé que por lo que pude hablar con Valeria, sé que tuvieron distintas charlas. La verdad que no sé qué charla es esta dentro del curso, si es la tercera, la cuarta. Y creo que como táctica habían visto que ese concepto está más relacionado a la velocidad del barco, al trimado de las velas, del mástil, de la posición de los cuerpos arriba del barco. Y bueno, a la hora de correr regatas, yo creo que el término táctica o quién hace la táctica arriba del barco está más relacionado a las decisiones de cuándo se vira, cuándo se traslucha, dónde se larga, y principalmente la diferencia entre táctica y estrategia viene dada por un aspecto, digamos, la estrategia habla de un aspecto más macro de la regata, ¿no? Cuando uno hace todas sus investigaciones previas a largar, trata de definir la estrategia, y la estrategia está más relacionada a, bueno, corremos por el lado derecho de la cancha o vemos más presión en el lado derecho de la cancha, y la táctica va más relacionada a las decisiones barco a barco, ¿no? Entonces, bueno, yo la diferencia que les marco es esa, y siempre que les hable de táctica voy a estar hablando más de decisiones que uno toma arriba de un barco con respecto
a los barcos más cercanos, ¿sí? Y cuando hable de estrategia va a estar relacionado más a este tipo de decisiones, las decisiones más macro, ¿sí? Que tienen que ver con, no sé, largar y virar rápido porque queremos cubrir el lado derecho de la cancha, o en una popa, por ejemplo, llegar al barlovento y trasluchar enseguida para cubrir el lado izquierdo de la popa, ¿no? Entonces, bueno, quería marcar esa diferencia antes de seguir con el resto de las cosas, como para que quede claro. Después, con respecto a todos los ejemplos que vamos a ver de táctica, van a estar explicados para barcos que navegan a la misma velocidad, ¿no? Vamos a estar explicando conceptos tácticos bajo la premisa de que los barcos en cuestión son barcos que navegan a la misma velocidad, ¿sí? Como podría ser una clase, no sé, una clase láser, una clase J24, donde tenemos barcos que son muy parejos en velocidad o que andan muy parecidos, ¿sí? Por ahí explicarles conceptos tácticos con barcos que son diferentes ya es otro tipo de regata, y quizás es más para regatas de barcos de distintas clases, ¿no? Que a lo mejor ustedes hacen, y si quieren también me pueden hacer una pregunta. Sobre el final de la charla vamos a ir viendo casos más particulares de táctica, y si quieren hacerme una pregunta sobre algo que les pasó en determinada regata con un barco más grande o más chico, yo les puedo dar mi opinión y bueno, y vemos si le encontramos una solución al tema. Volviendo al tema la premisa de que todos los barcos navegan igual, a mí en mi caso en particular me gusta muchísimo navegar en clases, ¿sí? Porque siento que ahí es donde la táctica se vuelve mucho más importante, ¿no? Cuando uno navega en fórmulas, por ejemplo, a veces siente que hizo una regata bárbara, que largó bien, que fue al lado correcto de la cancha, y después vuelve a tierra y se encuentra con los resultados y bueno, muchas veces no gana la regata o ve que barcos que navegaron peor que uno están por delante de uno en las posiciones generales, ¿no? Entonces creo que a mí, por lo menos en lo personal, lo que más me gusta es correr regatas de barcos de clase, y bueno, ojalá ustedes puedan tener la oportunidad de hacerlo algún día si es que todavía no lo hicieron, ¿no? Bueno, el siguiente punto del que quería hablarles es dónde empieza a desarrollarse nuestra estrategia y nuestra táctica para una regata, ¿no? Yo creo que el primer lugar donde empieza a desarrollarse nuestra estrategia para una regata no es en el agua, sino que es en tierra, ¿no? Ya, digamos, cuando uno tiene que correr un sábado, probablemente el viernes ya empieza a mirar el pronóstico o la tabla de mareas, empieza a leer las instrucciones de regata, quizás antes, si ya el campeonato las publica con anterioridad, y ahí es donde uno ya empieza a pensar en la estrategia de regatas para ese día, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que cuando uno vaya al agua, ¿no? Para la primera regata que tiene el campeonato, haya hecho una investigación previa de, por ejemplo, las instrucciones para saber qué largo van a tener las regatas, de qué color van a ser las boyas, cómo son los cambios de recorrido. A mí, bueno, cuando me convocaron para esta charla me dijeron que hablara sobre táctica y estrategia para regatas de Barlo Sota, y bueno, es importante saber, por ejemplo, si abajo tenemos un gate. ¿Saben lo que es un gate? Todos. Un gate es básicamente cuando se ponen dos boyas, ¿sí? A ver, acá tenemos boyas, así ya vamos armando el recorrido. Entonces, si tenemos dos boyas en vez de una, ¿sí? Cambia nuestra táctica, sobre todo cuando uno se está aproximando a estas boyas, ¿sí? Porque ya podemos orzar la boya por un lado o por otro, cuando generalmente si tenés solo una boya, solo se puede orzar de un lado, y nuestra táctica va a estar relacionada a ganar ese lado, ¿ok? En cambio, cuando tenemos un gate, ya las opciones se abren porque podemos intentar ganar el lado derecho, ¿sí? Hablamos del lado derecho porque siempre se habla de la boya a la que uno está yendo, ¿no? Cuando uno navega en popa, dice el lado derecho, se refiere a este lado, ¿sí? Lado izquierdo del otro lado, a pesar de que ustedes en el pizarrón lo ven al revés.
Entonces, bueno, les decía, me parece muy importante que uno haya leído bien las instrucciones de regata, que tenga claro los recorridos, los colores de las boyas, los cambios, cómo es el recorrido, si tiene un gate o una sola boya. Después me parece muy importante también para hacer una táctica y una estrategia efectiva, me parece muy importante que uno mire la tabla de corrientes del lugar en donde va a correr, como para tener una idea de cómo se va a mover el agua dentro del recorrido en el que estamos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a poner viento. Yo voy a usar esto como la corriente, ¿sí? Si tenemos un recorrido Barlo-Sota y tenemos corriente fuerte que se mueve del lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿sí? Nuestra forma de navegar el recorrido va a cambiar, ¿ok? Uno, digamos, cuando encara una regata, por ejemplo, nosotros nos estamos preparando para correr la siguiente regata y sabemos que la corriente está yendo fuerte hacia el lado de izquierda a derecha, ¿sí? Sobre la cancha. Sabemos que los ley lines, ¿sí? ¿Hay alguien que no sepa qué es un ley line? ¿Todos saben lo que es un ley line? Bueno, buenísimo. Entonces, los ley lines de la cancha, si tenemos corriente fuerte de izquierda a derecha, se modifican, ¿sí? Entonces, vamos a tener este ley line, que es el ley line derecho, más bajo, y el ley line izquierdo más alto, ¿sí? Entonces, sabiendo que la corriente se mueve de esta forma, ya sabemos que tenemos una cancha en donde vamos a tener un borde con malas muy corto. ¿Se entiende? ¿Sí? El borde con malas va a ser muy corto. Yo voy a estar llegando al ley line muy rápido en esta cancha. Entonces va a ser importante poder largar esta regata y en principio poder proteger el lado largo de la cancha, ¿sí? Entonces con una corriente yendo de izquierda a derecha fuerte se torna muy importante poder hacer una buena largada con buenas para poder seguir navegando en el principio de la regata y no estar obligado inmediatamente a virar y salir hacia el lado derecho, ¿ok? Entonces esto es otra cosa que se tiene en cuenta en tierra. Ya uno mira la tabla de mareas y trata de ir pensando cómo va a afectar mis regatas del día. Y el otro tema es el pronóstico, ¿no? Mirando el pronóstico ustedes pueden saber ya con qué dirección esperan navegar. Entonces, por ejemplo, si sabemos que vamos a navegar con un sudeste, ¿sí? Acá en el río vamos a navegar con viento del sudeste, con corriente creciendo, ¿sí? Ya sabemos que la situación de los ley lines va a ser al revés a lo que yo acabo de explicarles. Vamos a tener la corriente de este lado, ¿sí? Entonces los ley lines se van a mover al revés. Lo vamos a tener hacia abajo. Uy, perdón. Si tenemos la corriente así. Bien. Bueno, entonces ya vimos la parte de tierra, de lo que uno podría hacer antes de ir al recorrido. Y después viene la parte del planteo de la estrategia, ¿no? Cuando uno llega al recorrido hay varias cosas que uno puede hacer como para ser mucho más efectivo a la hora de correr nuestra regata. Y esto tiene que ver con varios aspectos, ¿no? Uno primero puede revisar la corriente en el lugar, ¿sí? Yo les hablaba de que con la tabla de mareas, digamos, cuando ustedes saben, acá en el río, por ejemplo, sabemos que cuando crece el agua generalmente corre de derecha a izquierda y cuando baja corre de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Pero después cuando uno va al recorrido y lo mira y lo mide, sabe exactamente cómo nos afecta esa corriente con respecto a las boyas, ¿sí? Y cuán intensa es la corriente, ¿sí? En la tabla de mareas nosotros tenemos, digamos, hasta qué hora la corriente baja o sube, ¿sí? Pero no, si bien podemos ver por la amplitud de marea cuán intensa puede llegar a ser,
es mucho más preciso llegar al lugar. No sé, seguramente a todos ustedes les habrá pasado que hay días que llegan a la línea de largada y de golpe se dan cuenta que, no sé, con el borde con buenas, por ejemplo, cuesta muchísimo cruzar la línea, ¿sí? O al revés, estamos esperando, flameando y el barco solo cruza la línea. Entonces es muy importante que cuando lleguen al recorrido hagan una chequeada de la corriente y sepan cómo les está afectando, ¿no? Formas de hacerlo esto, ¿se les ocurre formas como para chequear la corriente? Perfecto. Sí, una forma de hacerlo es, como dice acá Norberto, mirar la boya y tratar de ver cómo el agua corre sobre la boya, mirar el cabo de fondeo de la boya alargada. Esa es una forma de verlo. ¿Alguna otra forma se les ocurre? Con la lancha de comisión, tirar un corcho, una botella, una esponja, siempre y cuando lo levantemos después, ¿no? Pero sí, hay distintas formas de ver la corriente y son relativamente simples y es un instrumento que a ustedes les va a ayudar muchísimo a hacer su regata mejor, ¿no? A cometer menos errores, sí. Cuando hay bajante, porque va de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, te decía yo. Sí. Y bueno, acá en el río de la... ¿Eh? Sí, acá en el... La verdad la razón no la sé. Sé toda la vida de navegar acá que cuando baja el agua va para allá. Pero si tengo que explicar la razón no la sabré. No sé sí, supongo que tiene que ver con la desembocadura del río, ¿no? Claro, mirando hacia el este, va de norte a sur. Ah, no. Hablaba, digamos, mirando hacia afuera acá del puerto de Cuba, que corre de izquierda a derecha. Así que bueno, por un lado está esto, chequear bien la corriente ahora sí en el lugar. Después empezar con el tema de ver qué está pasando con el viento y tratar de razonar, digamos, cómo son los borneos, primero, si son oscilantes o persistentes, ¿no? Si el viento va y vuelve, o si en general desde que salimos se estuvo moviendo más hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Formas de ver esto, digamos, en barcos grandes o barcos que tienen compás, es bastante más fácil porque ustedes pueden ir mirando el número de compás, ¿no? La lectura que está haciendo su compás. Y por ejemplo cuando salimos, no sé, yo en el J24 los chicos me cargaban porque tenía una agendita y iba anotando ahí con el horario en el borde con buenas, digamos, no sé, a las 11:20 de la mañana. Bueno, buenas está en 110, virábamos a malas está en 190, por ejemplo. Y después 5 minutos después volví a tomar una anotación de cómo estaba el viento con malas, mirábamos cómo estaba el viento con buenas. Y esto sirve para que ustedes vayan encontrando un rango en el que el viento se está moviendo, ¿sí? Porque con ese rango después viene una parte muy importante para hacer la táctica, que es saber si nosotros estamos en una fase prestada o negada del viento, ¿sí? ¿Me siguen o se la estoy complicando un poco? Bien, entonces, bueno, como les dije, la parte de observación del viento tiene mucho que ver con esto, con decir, el viento se está moviendo en este rango. Si no tengo un compás, bueno, lo puedo ver muchas veces con la costa. Si es que yo estoy ciñendo, por ejemplo, con viento de tierra, ciño hacia la costa, me puedo dar cuenta mirando hacia dónde apunto, ¿sí? Con respecto a la costa puedo darme cuenta cómo son las prestadas y negadas, ¿sí? Vieron que hay días que uno sale y de golpe se da cuenta que va navegando y las velas o las lanitas en las velas nos piden orzar muchísimo, de golpe te piden derivar mucho y pasa muy rápido, ¿sí? Esto generalmente sucede con viento de tierra también. Hay otros días donde el viento se comporta de una forma mucho más estable, ¿no? Uno sale y mientras mantenga el timón bastante firme, las lanitas se comportan bastante parejas y tiene borneos muy pequeños de 5 o 10 grados, ¿sí? Entonces esto también nos cambia la forma en que uno va a hacer la táctica, porque ya antes de empezar sabemos que hay borneos muy chiquitos o borneos muy grandes, por ejemplo, ¿no? Y
que suceden con mucha rapidez o no. ¿Ok? Sí. Sí. Está muy fuerte. Ahí va. ¿Ahí se escucha? Subís un poquito de volumen. Ahí está. Bueno, bien. Entonces hablamos de la parte de lo que uno hace en tierra, que tenía que ver con ver las instrucciones de regata, ver la tabla de mareas, ver el pronóstico. Después viene el momento en que uno sale al agua y llega a la cancha de regatas, empieza a ver la corriente, como para tener una idea de qué está pasando con el agua, cómo se está moviendo, ¿sí? Ver el viento. Y después, bueno, también uno tiene lo que empieza a ver en ese momento es el recorrido para ver cómo está fondeado el recorrido. Entonces, con el viento yo les expliqué que uno saca conclusiones de cómo están los borneos, digamos, si vemos más viento en un sector u otro de la cancha, ¿sí? Con la corriente lo mismo, tratar de definir según cómo está la corriente si los ley lines se mueven hacia un lado o hacia otro, si en la largada la corriente tiende a empujarme a pasarme de la línea o me tira hacia abajo, ¿sí? Si en el barlovento, por ejemplo, si yo sé que hay corriente muy fuerte viniendo del lado derecho, bueno, tengo que tener cuidado porque cuando me está acercando al barlovento la corriente me va a estar tirando sobre la boya, ¿sí? Si tengo corriente al revés, bueno, la corriente tiende a hacerme sobrar de la boya, entonces cuando viene un barco con buenas, yo podría intentar una virada por sotavento, porque después sé que la corriente me va a ayudar a entrar a esta boya, ¿sí? Y bueno, otra cosa que sucede cuando uno está en la previa a la regata es mirar el recorrido y cómo está fondeado, porque muchas veces el recorrido está sesgado hacia un lado, entonces si el viento viene exactamente perpendicular a la línea, ¿sí? El barlovento debería estar situado ahí para estar fondeado perfecto con respecto a la línea largada. Y sin embargo, a veces por error de la comisión de regatas y muchas otras veces porque el viento es algo que se mueve constantemente, ¿sí? No le vamos a echar la culpa a la comisión. Muchas veces la comisión puede fondear el viento en un lugar donde lo cree correcto y después el viento gira, bornea hacia el lado derecho o al lado izquierdo y el barlovento nos queda sesgado hacia un lado, ¿sí? Por ejemplo, si la comisión de regata fondeara el barlovento y tuviéramos un movimiento del viento hacia la derecha, ¿sí? Esto nos está diciendo que nosotros vamos a tener un borde mucho más largo con buenas que con malas en el recorrido, ¿sí? Y se torna importante porque ahí uno dice, pucha, yo no puedo largar, o sea, en mi cabeza tiene que estar que yo no puedo largar y verme forzado a navegar al lado derecho de la cancha, o tengo que tener mucho cuidado cuando estoy yendo hacia el lado derecho porque mi cancha se va a terminar muy rápido, ¿sí? Entonces, si uno tuvo una mala largada, por ejemplo, yo largué y largué tapado, bueno, me tiran, tengo que virar hacia el lado derecho en esta situación, ¿sí? Tengo que saber que en cuanto encuentre viento libre, rápidamente tengo que tratar de volver a ponerme con buenas, a navegar el borde largo, ¿sí? Del recorrido. O sea, es mucho menor el riesgo cuando yo estoy navegando el borde largo de la cancha, sobre todo al principio, que si lo hago, digamos, si yo al comienzo ya de la regata ya estoy navegando el borde corto, porque enseguida me voy a quedar sin cancha, no tengo el leyline voy a tener el leyline muy cerca, y si ya largué mal, me vengo hacia el lado donde tengo el leyline más cerca, vuelvo a virar. En cuanto un barco me cruce y me vire, ya está, se acabó la regata, no tengo más cancha para recuperarme. ¿Correcto? Entonces, bueno, les decía que es muy importante observar el recorrido, observar dónde está el barlovento, después ver la línea de largada y tratar de definir qué lado de la línea está favorecido, ¿no? Esto es algo también que uno tiene que tener en cuenta antes de comenzar la regata para plantear su estrategia, tratar de definir qué lado de la línea está favorecido. Voy a usar uno de estos barquitos como comisión de regata,
vamos a sacar este hacia un costado. Y cuando llega la hora de ver qué lado de la línea está mejor con respecto al viento, bueno, tenemos distintas formas de averiguar esto, ¿no? Una, si ustedes navegan en barcos con compás, es, supongamos que tengamos una línea alargada ahí, es navegar con buenas o con malas desde el mástil de la lancha hacia la boya, ¿sí? Entonces navegamos en esta dirección, justo con, digamos, cuando yo miro para atrás tengo que tener el mástil de la lancha alineado con mi popa, y cuando miro hacia adelante tengo que estar apuntando a la boya de largada. Ahí me fijo cuál es el ángulo en el que estoy navegando. Entonces se los hago fácil con números para que ustedes lo entiendan bien. Si por ejemplo estamos navegando al norte, ¿no? Estamos navegando perfectamente hacia el norte y tenemos un ángulo de 0 grados, ¿sí? El viento en ese momento, para que esta línea esté pareja, para que sea una línea perfectamente pareja, deberíamos tenerlo a 90 grados, ¿sí? Correcto. Si yo estoy navegando con buenas, al rumbo que tenga, al rumbo que me marque mi compás, le tengo que sumar 90 grados y ver cuál es el rumbo teórico del viento para que esta línea sea pareja. Entonces, si yo tengo que mi rumbo teórico es 90 grados, ¿sí? Y cuando terminé de hacer esta pequeña probada en donde mido la dirección de la línea y de golpe me pongo prueba al viento por 5, 6, 7 segundos, no hace falta que sea por mucho tiempo, espero que el compás, vieron que el compás a veces tarda un poquito en actualizarse, entonces trato de mantenerme ahí por 5 o 6 segundos, miro mi compás y veo que, por ejemplo, mi rumbo de compás ahora es 100, ¿sí? Mi compás en este momento me está indicando que tengo la lancha 10 grados favorecida. Bien, entonces yo sé que la lancha está a 10 grados favorecida. Ya sabemos que largando en la lancha tengo una ventaja sobre los barcos que están en la boya, ¿sí? Ahora, lo importante en ese momento, si estamos planteando la estrategia, va a ser también poner dentro de la receta, ¿no? Dentro de los ingredientes de la receta, las otras cosas que uno fuimos viendo, ¿no? Como puede ser la corriente, ¿sí? Cómo están los borneos, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, decide que está a 10 grados favorecida la lancha, que tenemos un borde muy largo con buenas, ¿sí? Porque la corriente viene de este lado. ¿Sí? Ya nos estamos dando cuenta que es una regata en donde tengo que intentar largar de la lancha para seguir con el borde con buenas y defender ese borde todo lo que se pueda. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no quedó claro? Sí. Bueno, eso es una buena pregunta. Cuando uno se mete en una negada, algunos te van a decir, mirá, es importante virar rápido. Otros te van a decir, no, tenés que meterte más en la negada, porque cuanto más te metes en la negada, más viento hay o más estable se pone el viento. Y la verdad es que no hay una respuesta única, ¿no? Esto es lo más lindo que tiene nuestro deporte. Son situaciones tan cambiantes, ¿sí? Cada situación es una situación en particular que, por ejemplo, yo te voy a plantear... ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Yo te voy a plantear la siguiente situación. Vos venís navegando con buenas. Tenés otro barco acá. Y otro barco acá cruzando con malas, ¿sí?
vos venís navegando con buenas y de repente el viento se niega, ¿sí? Entonces vos creerías que la mejor decisión es virar rápidamente, ¿está bien? Pero bueno, en este caso, virando rápidamente, primero que probablemente vas a tener que derivar a este barco y segundo que vas a estar tapado por otro barco. Entonces, en este momento tu decisión va a estar más relacionada a, bueno, sé que estoy en una negada, sé que cuanto antes tengo que tratar de virar, pero voy a esperar un poquito hasta que me libere del viento de este barco. O vire el otro barco, sí. Eso también es una decisión muy difícil a la hora de hacer la táctica, porque muchas veces, ahora te saco este barco, por ejemplo, ¿no? Yo vengo navegando ahí, mi viento se niega, ¿sí? Y este barco está con buenas, entonces yo no puedo virar y chocarme con este barco, lo tengo que esquivar si quiero virar. ¿Y qué pasa? El viento se niega, yo viro inmediatamente y este barco nos vira encima. Entonces, muchas veces la decisión de virar rápido o esperar tiene que ver con lo que hace el otro barco también. Entonces, volviendo a tu pregunta de en una negada, ¿es mejor esperar o virar rápido? Yo creo que depende mucho de cada situación, porque si estás libre, bueno, en ese caso, bueno, ahí tiene mucho que ver el análisis que vos hiciste previo a largar. Si estás navegando en un barco con paz, por ejemplo, vos antes de largar vas a saber que tenés un rango de viento en el que se está moviendo tu borde con buenas y un rango de viento en el que se está moviendo tu borde con malas. Si, por ejemplo, decidiste o pudiste observar que el borde con buenas se mueve entre 100 y 120, ¿sí? Si yo vengo navegando con buenas en 120 y de golpe mi borde se cae al 115, bueno, todavía sé que puedo esperar un poco más, ¿sí? A acercarme al rango bajo del borde, a esperar a los 110, los 105 y tomar la decisión de virar en ese momento. Y yo creo que ahí depende mucho del lugar en donde vos estés en la cancha también, ¿no? Si vos estás, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Tenés el leyline izquierdo de la cancha acá, ¿sí? Vos estás navegando en 120 y estás muy cerca del leyline izquierdo, quizás ahí cuando el viento te baja a 115 o 110, vas a hacer tu virada rápido porque sabés que te queda un borde muy largo en el que todavía el viento puede tener muchas variaciones. Entonces, tiene mucho que ver con eso también. Yo puedo haber largado, ¿sí? Puedo haber largado, tener el viento en 120 y de golpe mi viento baja a 115 y no decido virar enseguida. ¿Por qué? Porque al principio de la regata los barcos están muy juntos, posiblemente si yo viro a malas van a venir otros barcos con buenas a los que voy a tener que esquivar. Entonces, generalmente en este primer tramo de la regata se valora mucho más poder seguir navegando y alejarse y desarrollar la velocidad del barco. Y sí, cuando ya estoy, digamos, de 120 pasé a navegar en 115, 110, bueno, ya tengo que ir pensando que sería mejor ir pensando en virar, ¿sí? Sobre todo porque cada vez me acerco más, digamos, al lado corto de la cancha. ¿Cuántos segundos? Sí, eso depende del día, ¿no? Si vos cuando hiciste tus pruebas previas a largar veías que el viento variaba muy rápido, por ejemplo en un día de tierra, si ustedes salen a correr, ¿no? En cuanto entra la negada hay que moverse rápido y virar porque quizás en el minuto siguiente el viento ya volvió a girar a la derecha, entonces no podés esperar tanto tiempo la negada. En días donde yo creo que el viento se está moviendo todo el tiempo hacia la izquierda, bueno, puedo esperar mucho más la negada porque probablemente si yo sigo navegando el viento va a seguir negando, entonces al momento de virar voy a ser el barco que mejor posicionado esté con respecto a los que se fueron virando antes. Entonces tiene que ver mucho con esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno espera una negada? Y depende de la velocidad con la que se está moviendo el viento en ese día. Si nosotros creemos que los borneos son muy rápidos,
bueno, hay que hacer en cuanto niega, hay que virar rápido. Si los borneos son más largos, bueno, los puedo esperar un poco más y seguir navegando en ese borde hasta que yo crea que es un momento conveniente para virar. ¿Sí? Bien, ahora si quieren sobre la última parte de la charla vamos viendo más los casos particulares de táctica. Con lo que quería terminar es con lo que tiene que ver con la definición de la estrategia, ¿no? Que decíamos que antes de largar uno va mirando, observando todas estas cosas, el comportamiento del viento, los rangos de buenas y malas, los rangos en los que se está moviendo el viento, si el viento se mueve muy rápido o se mueve lento, cómo está fondeado el recorrido y cómo lo afecta a la corriente, que eso también se los expliqué, ¿no? Si tenemos corriente de un lado, los ley lines se mueven de una forma. ¿Todos entendieron esto? A alguno no le quedó claro. Cómo afecta a la corriente a la largada, ¿sí? Y creo que les estaba explicando cómo define uno el lado sobre el cual largar. ¿Entendieron cómo se hace con el compás? ¿Quedó claro? La única diferencia que hay si uno prueba con malas en vez de con buenas es que uno alinea la boya con su popa y alinea el mástil de la lancha con su proa, ¿sí? Y en vez de sumarle 90 grados al rumbo que tiene, si yo navego a un rumbo de 90 grados, por ejemplo, estoy navegando hacia el este, tengo que restarle 90 grados cuando estoy con malas y ahí determinar cuál es el viento teórico para que la línea esté pareja. Después de navegar un ratito con este borde y saber qué ángulo estoy haciendo, bueno, me pongo proa al viento, me fijo el ángulo que tengo y en base a eso determino de qué lado voy a largar. Otra forma de hacerlo es con la veleta, no en todos los barcos que todos los que estamos acá pueden navegar, no en todos los barcos tenemos compás y hay otras formas de darse cuenta qué lado de la línea está favorecido. Y a veces mirando la veleta uno se puede dar cuenta porque frena el barco en la línea y se fija hacia dónde está apuntando la veleta, ¿sí? Si tenemos una veleta que apunta más hacia este lado, bueno, obviamente el viento está viniendo más desde la derecha y yo me puedo dar cuenta que la lancha está favorecida. Otra forma de hacerlo es navegando con buenas, ¿sí? Ellos, de la misma forma en la que ustedes chequeaban el ángulo de la línea, pueden navegar con buenas y filar la vela justo hasta el momento previo en que la vela empiece a flamear. Esto lo pueden hacer en cualquier barco. Con la vela mayor ustedes navegan con buenas, filan la vela y donde ven que empieza a flamear un poquito el gratil de la vela, la parte de adelante de la vela, cazan un poco la vela y navegan desde la lancha hacia la boya, ¿sí? Cuando se acercan hacia la boya viran, se vuelven a poner sobre la línea y sin mover la escota de la mayor se fijan cómo está la vela en ese momento, ¿sí? Si mi vela está flameando, flamea fuerte, ¿sí? Es porque el viento está viniendo más de la derecha. No, vos siempre vas a navegar sobre la línea, sí. Claro, bueno, con respecto al viento, sí. En este borde estarías navegando más orzado respecto al viento y en este más derivado. En el borde en el que vos vas más derivado, si vos con buenas vas más derivado, te está indicando que este lado es el que paga, ¿sí? Si con buenas, digamos, si con buenas la vela te probaste con malas, por ejemplo, ¿no? La vela la soltaste hasta el punto en el que justo antes de que empiece a flamear, virás y te flamea mucho la vela de este lado, bueno, el viento está más de la izquierda, ¿sí? En otras clases, si tenemos un compañero, bueno, muchas veces lo que se hace es, te das un top de 2 minutos, por ejemplo, nos juntamos en el medio de la línea con mi compañero, ¿sí? Un compañero de equipo puede ser, en un láser, en un Optimis, no sé, en cualquier clase, en verdad. Nos damos un top de 2 minutos y él larga con malas desde la boya, yo largo con buenas desde la lancha, exactamente al mismo tiempo, y ahí nos fijamos cómo es este cruce, ¿sí? Si los barcos llegan proa y proa, bueno, tenemos una línea muy pareja. Si el barco con malas pasó por adelante del otro, bueno, tenemos una línea en donde está más favorecida la boya, ¿sí?
Así que bueno, en base a eso, en base a los ejemplos que yo les di, uno ya define su estrategia de regata, que tiene que ver con todas estas cosas de las que yo les hablé, ¿sí? Desde cómo están los borneos, cómo es el recorrido, si el recorrido es largo, si es corto, digamos, cómo está la línea, todos esos ingredientes o todos esos diferentes pedacitos que uno fue averiguando, los tiene que poner en la fórmula a la hora de decidir, bueno, ahora esta es una regata donde se torna más importante largar en la lancha, porque tenemos la lancha más arriba con respecto al viento, ¿sí? Donde la corriente está fuerte de izquierda a derecha y el barlovento con respecto al viento está bien ubicado, ¿sí? El barlovento está bien, la línea, tenemos una línea favorecida de lancha y la corriente está muy fuerte de izquierda a derecha. Bueno, yo sé que va a ser importante largar sobre este sector de la línea, pero va a ser muy importante poder seguir, ¿sí? Porque tenemos corriente muy fuerte empujando hacia este lado y mi cancha se achicó muchísimo en el lado derecho. Entonces ahí entran otros condimentos, ¿sí? Que por ejemplo nos pueden pasar, que tienen que ver con que ahora que está muy claro que la lancha está favorecida y que la corriente va muy fuerte para acá, bueno, vemos que faltando 3 minutos para largar se junta mucha gente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí viene la labor importante de un táctico, ¿no? Si yo sé que mi timonel, por ejemplo, no es muy bueno largando y quizás buscaría hacer una largada más a sotavento de todo el pack, en donde sé que el riesgo aumenta mucho, ¿no? Si yo voy a buscar una largada en la lancha, sobre todo con corriente que empuja los barcos hacia la lancha, ¿sí? Hay un porcentaje importante de que esa largada pueda salir mal. Entonces, si sé que no tengo un muy buen largador al timón, le voy a decir, busquemos una largada por sotavento de la flota que después la vamos, o sea, los metros que perdemos por largar más a sotavento los vamos a recuperar en poder navegar hacia el lado largo de la cancha, ¿sí? Y bueno, y tu timonel debería confiar en que esa es la decisión correcta para hacer, ¿no? Entonces, sí. Y eso depende, bueno, en regatas de barlo sota, generalmente las boyas las vas a poder ver siempre, salvo que tengas un día de mucha neblina o no sé, o que corras en una clase. Por ejemplo, yo he visto a los Star que corren regatas larguísimas y a veces el barlovento no se ve, pero te diría que en el 90-95% de las regatas barlo sota uno puede ver el barlovento. ¿A vos te ha pasado muchas veces que no lo ves? De no poder ver el barlovento. Bueno, es muy importante. Obviamente hay casos donde no lo van a poder encontrar porque está muy lejos o es una boya muy chica, pero te diría que en un gran porcentaje de las regatas se puede ver el barlovento, y es súper importante a la hora de definir esto, cuál es el borde largo de la regata y cómo está el barlovento ubicado respecto al viento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, bueno, si vos no podés ver el barlovento, obviamente uno va a tener que navegar y estar muy alerta a que a medida que nos vamos alejando de la línea, voy teniendo más y más chances de verlo ese barlovento, ¿no? Entonces tengo que estar muy atento. Pero otro dato importante, y acá viene el tema de las instrucciones de regata y por qué es importante leerlas, es que muchas instrucciones de regata te van a decir que la comisión de regatas va a indicar el ángulo hacia la primer boya del recorrido, ¿no? El ángulo en grados hacia la primer boya del recorrido. Entonces, en muchas regatas uno se acerca a la comisión de regatas y tienen un tablero detrás que dice el tipo de recorrido que vamos a correr, ¿sí? En barlos sotas puede ser, bueno, las clases a las que yo estoy acostumbrado a correr generalmente es L2 o L3 o L4. Eso te indica que es barlovento sotavento, y si es 2 significa que tiene 2 ceñidas y 2 popas el recorrido. Si es L3, que tenemos 3 ceñidas y 3 popas, y después por otro lado vas a encontrar el ángulo hacia la primer boya del recorrido. Entonces
Bueno, si yo estuve navegando antes de correr la regata y por eso es importante llegar temprano a la cancha, ¿no? Hay que llegar por lo menos una media hora antes a la cancha, por lo menos, como para poder hacer este tipo de investigaciones. Si yo estuve navegando y probé que mi viento, digamos que el promedio de viento, ¿no?, de la dirección de viento está en 100 grados y voy al barlovento, voy a la comisión de regatas y veo que está anotado en el tablero 110, bueno, ya sé que por viento mi barlovento está más a la derecha que el viento. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Cómo? Sí, en muchas lanchas yo lo he visto. Generalmente sí. No sé, bueno, no sé acá en las regatas que organiza el club si acostumbran a hacerlo, pero es muy común, ¿eh? ¿No? Y las boyas tampoco, en general, tampoco se ven. Bueno, Norberto, habla... Tienen que conseguir boyas más grandes y... ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, no sé si quedó claro hasta ahora, si no me pueden preguntar, pero en base a todas estas cosas que les expliqué, uno va definiendo su estrategia de regatas. ¿Sí? Sí. El viento está parejo con respecto al recorrido. Sopla poco y tenés corriente hacia algún lado. Hacia la derecha. Bien. Sí. Tu pregunta, ¿cuál es? ¿Qué se... Bueno, no siempre, ¿no? Porque, digamos, si vos tenés esta situación, primero, lo primero que tenemos que saber todos, ¿no?, es que cuanto menos viento hay, la incidencia de la corriente sobre la velocidad del barco y sobre la regata es mayor, ¿no? Si tenemos muy poco viento, la corriente se torna más importante. Si tenemos mucho viento, los barcos navegan más rápido y la corriente pasa a ser un factor menos importante. Entonces, si tenemos poco viento y corriente yendo de izquierda a derecha, bueno, se torna, y el viento está muy parejo, es súper importante poder largar y seguir, ¿sí? Si la línea está pareja, ¿sí?, yo tengo que saber que si voy a hacer una largada desde la lancha, es crucial que a mí ningún barco me saque orzando por abajo, ¿sí?, o que en el momento en el que estoy esperando a largar en la lancha me acerque mucho a la lancha, porque generalmente cuando uno espera antes de largar, muchas veces tiene barcos a sotavento y te orzan y te mantienen ahí pro al viento, y cuando vos estés pro al viento, la corriente va a tener una incidencia gigante sobre tu barco y te va a empujar hacia la comisión de regatas. Entonces, de nuevo, cada situación, y por eso es tan lindo este deporte, es muy distinta, y si yo estoy, digamos, si yo tengo que plantear mi estrategia antes de largar esta regata, bueno, lo primero que le diría a mi timonel es muy importante que podamos largar y seguir, ¿sí? No tengamos una largada donde en cuanto larguemos nos saque rozando un barco, nos tape y nos tengamos que ir a derecha, porque enseguida nos vamos a quedar sin cancha, porque el leyline, te lo voy a dibujar un poco exagerado, ¿no? Pero el leyline baja, ¿no?, si tuviéramos muchísima corriente y muy poco viento. Entonces, si yo tengo que largar y virar, mis chances de poder virar de nuevo y navegar todo este borde con viento libre son bajísimas, así que, bueno, respondiendo a tu pregunta, no te diría lo más importante es largar en la lancha, sino que lo más importante acá lo más importante es poder largar y seguir, ¿sí? Sí. Si vos me estás preguntando si el viento si el viento está parejo, ¿no? Si el viento está parejo, tenés esta situación de corriente, bueno, ¿durante cuánto tiempo seguís navegando con este borde? Bueno,
ante vientos muy parejos se torna súper importante ver qué hace el resto de la flota, ¿no? Porque mi objetivo es ganarle al resto de los barcos. Entonces yo largué mi ángulo de viento, por lo que había mirado en el compás o por las observaciones que hice, está parejo, no se está moviendo, está soplando desde la boya, todo va bien. Largué, tuve una buena largada. De golpe empiezo a ver que otros barcos empiezan a virar y pasar por detrás mío. ¿Sí? Algunos barcos se empiezan a ir hacia el lado derecho de la cancha. Bueno, si mi viento no cambia, lo más probable es que yo no voy a seguir navegando hasta acercarme al otro leyline y virar acá. ¿Sí? En cuanto cruce a estos barcos, en algún momento voy a querer cubrirlos e irme con ellos hacia el lado corto, ¿no? Mientras yo tenga el resto de la flota controlada y navegando hacia el lado corto, siempre que esté liderando, voy a estar contentísimo, ¿no? Siempre que vos vengas liderando una regata y el resto de la flota esté navegando hacia el lado corto de la cancha y yo los tenga bajo control, buenísimo, yo no me muevo de acá bajo ningún concepto. Sigo con ellos porque va a llegar un punto en el que todos estos barcos empiecen a virar y si yo estaba cubriéndolos, voy a poder virar adelante, digamos, encima de ellos. Y acá el concepto más importante del leyline a entender es que si uno navega hacia el leyline muy temprano, ¿sí? Y tenemos barcos que nos viran encima, la regata se acaba. O sea, tus posibilidades de recuperar en ese momento son nulas porque no te queda otra opción que virar. Si querés tener viento libre, no te queda otra opción que virar. Y cuando uno vira ya sabe que si estabas navegando sobre el leyline, te estás alejando de tu boya, ¿no? Te estás alejando cada vez más de la boya y virando de nuevo. Está bien, voy a tener viento libre, pero estos dos bordes los hice en un sentido que, digamos, en dirección contraria a la que quería ir yo, ¿no? O sea, estoy sumándole muchos metros más a mi recorrido hacia el barlovento. ¿Seguiste? Bueno, para resumirlo, cuando el viento está muy estable, yo determino hasta dónde sigo navegando. O sea, tiene que tener mucha incidencia lo que hacen el resto de los barcos y cómo me quiero posicionar yo con esos barcos. Sí. Y perfecto, vos me decís, tenés barcos que se están yendo hacia la derecha, pero tenés un barco por debajo tuyo que sigue yendo hacia el lado largo de la cancha. Bien, entonces acá entra en juego un factor importantísimo a la hora de hacer la táctica, que es la evaluación del riesgo, ¿no? Si yo, digamos, sigo con este barco, corre el riesgo de que a todos los barcos que dejé ir para este lado, si el viento gira de golpe un poquito a la derecha, cuando viren puedan llegar a estar adelante mío, ¿sí? Ahora, ¿cómo vengo en el campeonato yo, por ejemplo? Eso es otra cosa que te define qué vas a hacer en este momento. Y no, digamos, si el viento gira un poquito a la derecha y ellos viran acá, ¿no? Van a seguir estando. Bueno, cuando el viento gira a la derecha, tu leyline se mueve un poquito más, pero yo te hablo siempre estando dentro del leyline en una posición en la que no se sobraron todavía. Entonces, creo que en esa situación uno tiene que evaluar mucho cuánta cancha queda, ¿sí? Si queda mucha cancha hacia la derecha, probablemente te vas a ir a cubrir a todos los barcos que les venís ganando y no vas a cubrir al kamikaze que queda solo navegando hacia el lado izquierdo de la cancha, ¿sí? Ahora, si por ejemplo tenemos muy poca cancha hacia la derecha y sabemos que la corriente está muy fuerte, bueno, yo evalúo cómo tengo el ángulo del viento en ese momento. Según las mediciones que yo había hecho, estoy bien, en mi borde con buenas tengo un ángulo bastante prestado o normal. Tengo mucha cancha hacia la izquierda, la corriente está tirando fuerte de izquierda a derecha y bueno,
puedo dejar a estos porque yo siento que estos se están equivocando en su decisión. Entonces, uno tiene que ir todo el tiempo poniendo en la balanza lo que ve que están haciendo los otros barcos y si cree que irse con esos barcos es bueno o si es malo. Y en base a eso toma su decisión, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo acá me anoté algunos casos tácticos, los más comunes, que tienen que ver con situaciones que se dan en ceñida primero. Y el primero tiene que ver con la decisión de seguir o virar después de haber largado, ¿sí? Entonces, para esto es muy importante que ustedes en la previa a largar la regata tengan su rango de ángulos, ¿sí? Y que al momento de largar se fijen cómo está el viento, ¿ok? Entonces yo largo, veo que de mi rango yo definí que el viento está entre 100 y 120, largo y estoy en 115, bueno, mi decisión en ese momento probablemente va a ser seguir, ¿ok? Después, ¿qué estaba haciendo la corriente? Bueno, la corriente está yendo de izquierda a derecha, tengo mi viento en 115, perfecto, sigo para adelante. ¿Cuándo podemos decidir que vamos a virar? Por ejemplo, bueno, largo, enseguida de haber largado, me doy cuenta que estoy en un ángulo muy negado, ¿sí? Porque mi viento está en 100, bueno, rápidamente tengo que buscar la forma de encontrar mi camino hacia el lado derecho de la cancha. Y en esta situación muchas veces pasa que yo largo, ¿sí? Estoy con un ángulo muy caído, estoy en 100 y ¿qué pasa? Y tengo muchos barcos a barlovento, ¿no? Es una situación muy común, uno larga con el borde negado y se encuentra con que a barlovento tiene barcos que no le permiten virar. Entonces yo veo que tengo el ángulo en 100, barcos de acá que no quieren virar, ¿sí? Bueno, ahí viene una de las decisiones más difíciles como táctico, que hay veces que les va a convenir, si estos barcos no lo ven, no ven que tienen una intención de virar, ustedes miran a los otros barcos, nadie se prepara para hacer una virada, bueno, nosotros podemos optar por derivar y virar para pasar rápido por atrás de estos barcos y ya ponernos rápidamente en el borde prestado que va de ese momento, ¿no? Si yo largué y el borde está en 100, bueno, el borde prestado es malas, yo estoy pasando por atrás de estos barcos, pero ¿qué va a pasar cuando siga navegando y el viento vuelva a un 120, bueno, sería 120 más 40, 45 grados, ¿no? De los ángulos que uno hace en ceñida, generalmente tiene que sumarle 40, 45 grados y llega a la dirección del viento. Entonces, si yo tengo digamos, el viento en este momento se pone en una dirección de 160, bueno, estamos negados ahora con malas, vamos a virar de nuevo y deberíamos estar por delante de los barcos que en el momento en que largamos y el viento estaba negado decidieron seguir, ¿sí? Entonces, nada, con respecto a esta primera situación que es al largar, decidir si seguimos o viramos, es esto, ¿no? Tener muy en cuenta cómo está uno con respecto al rango de su viento, ¿sí? Al rango que uno había averiguado, ver qué está haciendo el resto de la flota y también ver cómo están los borneos, ¿sí? En ese momento, si son borneos muy grandes y muy rápidos o borneos cortos, bueno, en base a eso también uno define si puede aguantar un poquito más, si espera que esos barcos viren y después vira y va a cubrir aquel lado, o si rápidamente nos conviene, por ejemplo, con viento de tierra, si ustedes largan y están en esta misma situación, probablemente me va a convenir rápido virar, pasarles por atrás, porque yo sé que el viento rápidamente va a girar de nuevo a la derecha y para el momento en el que yo me haya ido hacia el lado derecho de la cancha y vire, voy a estar adelante de estos barcos, ¿sí? Con un viento más estable, si el viento está muy estable y bornea muy poquito, bueno, empezó a caer el ángulo. Estos barcos, la pérdida que a mí me significa virar y derivar por atrás de estos barcos, quizás no compense el seguir y esperar que estos barcos viren y después viro con ellos y me voy hacia el lado derecho de la cancha en el borde prestado.
Entonces, la verdad que hacer la táctica no es algo fácil. Hay días, bueno, acá hay un chico que navegaba conmigo en el J24 y siempre me cargaban con que me iban a salir más canas ese día, porque hay días donde la verdad que las decisiones se ponen difíciles, porque uno mira el viento, mira dónde está el barlovento, qué hacen el resto de los barcos, y la decisión no es fácil de tomar, ¿no? Ahora hay situaciones donde está bastante claro qué hay que hacer y donde uno puede ver con bastante claridad que el resto de los barcos se está equivocando, o que yo me estoy equivocando y que rápidamente tengo que cambiar lo que estoy haciendo para mejorar mi performance, ¿no? Sí. Sí. Mm. El pronóstico. Ujú. Mm. Sí. Ujú. Sí. Mm. Yo creo que ahí la respuesta a tu pregunta es el posicionamiento, ¿no? ¿Hay alguna forma de defender mi lugar en la regata o de mejorar mi lugar en la regata cuando no veo cómo están claras las cosas? Y la respuesta es el posicionamiento. Si yo vengo liderando una flota o estoy dentro de los primeros puestos y estoy muy conforme con ese resultado, ¿no? En una flota de 60 barcos vengo en el top 5. Bueno, en los momentos en los que no está claro qué va a pasar con el viento, bueno, me juego a hacer o a cubrir a la flota o a quedarme con el porcentaje más alto de la flota y más cercano a mí, ¿no? Si vengo tercero en la regata y hay del top 5 3 barcos que van hacia un lado y otro que se está yendo hacia otro lado, bueno, por ahí me voy a quedar con los barcos que están yendo hacia el lado que no sé si va a ser mejor o peor, pero que a mí me va a permitir quedarme todavía dentro de ese top 5. No sé si fui claro. Mm. ¿Para dónde vamos? Bueno, primero creo que sí, es buena tu... Sí, claro. Mirá, yo creo que son varias las cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Primero, por ejemplo, cuánto pierde tu barco virando, ¿sí? Si uno, no sé, hay días de mucho viento en donde una virada significa muchísima pérdida en la velocidad del barco, porque hasta que los tripulantes se vuelven a acomodar, el barco vuelve a arrancar y demás, yo pierdo muchísimo en las viradas. Entonces no puedo hacerle caso al primer borneo con el que me voy cruzando, sino que tengo que saber que es una regata en donde no puedo hacer más de 2 o 3 viradas en toda la ceñida, ¿sí? Después, me perdí un poco. Me habías dicho, me perdí. Pero, pero creo que me estabas preguntando cuando no está muy claro, ¿no? Que... Sí, sí. Sí.
Ujú. Sí. Claro. Y sí, al principio de la regata, uno ahí tiene que evaluar mucho digamos, cómo, qué hace el resto de la flota, ¿no? Si la flota en general se mueve a derecha ante ese primer borneo, bueno, si yo estoy bien posicionado, me voy a ir con el resto de la flota. Si la flota está muy pareja, bueno, ahí tengo que observar mucho lo que yo veo, ¿no? Si yo veo que en la izquierda miro el agua y realmente veo que hay más presión, si mis ángulos, a pesar de que tuve un borneo, están el borde en el que estoy navegando todavía está en un número aceptable, bueno, puedo optar por seguir en ese borde y no abandonar mi decisión de seguir y de virar rápidamente, ¿no? Entonces, es este juego de poner todo el tiempo en la balanza. Bueno, cuando yo no sé qué pasa, qué hace la flota, ¿sí? ¿Dónde está la boya y cómo estoy posicionado yo dentro del recorrido? ¿Y cuál es el borde más largo? O sea, yo creo que dentro de la táctica que uno hace arriba de un barco siempre tiene que estar en la cabeza cuál es el borde más largo a navegar desde el lugar en donde yo estoy. Entonces, si mi borde más largo a navegar es con buenas, estoy porque ya estoy muy sobre este lado de la cancha, ¿no? Mi borde más largo es buenas. Tuve un borneo, no sé si es persistente, ¿no? No lo sé si es persistente u oscilante, pero suponiendo que fuera persistente, a vos quizás te convendría seguir un poco más y virar y pegarle justo al leyline y vas a estar mejor que los que viraron antes que vos. Pero como esa certeza no la tenés, bueno, viro, ¿sí? Y tomo el borde más largo. Y después vemos, o sea, ya a medida que uno se va acercando al barlovento, empieza a tener una idea más clara de lo que está pasando con el viento, si se siguió prestando o se volvió a negar, y ahí volvés a pensar en las decisiones que tenés que tomar, ¿no? La verdad es que ante tu pregunta sería muy difícil decirte, cuando no está claro, y seguí a la derecha o seguí a la izquierda, porque cada situación es muy particular y creo que uno lo que más tiene que tener en cuenta son estos factores: qué hace la flota, dónde estoy posicionado, qué hace la corriente y cómo está el viento en ese momento respecto a el comportamiento que tuvo durante el tiempo en que yo pude corroborarlo o chequearlo. Sí. Sí. Un barco grande respecto a un barco chico, no sé, vos querés decirme más o menos, suponiendo que el 3 sea el barco chico y el 1 el barco grande, estarían en esta posición, en otra posición. O sea, los dos están navegando con viento claro, decís vos. Bien. A ver, si vos tenés un borneo y tomás este borneo antes que este barco, porque ves que no hay una intención en este barco, creo que lo que uno tiene que estar pensando en ese momento es, a ver, si yo viro y este barco hace una virada justo, digamos, donde me mata, porque me va a tapar, bueno, la decisión más correcta hubiese sido dejar que este barco vire, seguir y esperarlo, ¿sí? Ahora, yo creo que en un gran porcentaje de los casos, si yo soy rápido en darme cuenta que el viento borneó y viro, para el momento en el que este barco empieza a evaluarlo y prepara su virada, muchas veces saco una ganancia porque este barco, para el momento en el que vira, quizás ya fue tarde. Ahora, cuando estás en un barco chico, también tenés la desventaja de que podés haber sido muy rápido en darte cuenta que lo mejor era virar y ponerte en el borde prestado. Este barco se da cuenta más tarde, entonces terminamos en esta posición. Ahora, si nos queda un borde muy largo y a los 30 segundos este barco ya se puso en esta posición y me tapa. Entonces es un juego difícil. En general, en los barcos que me ha pasado, en los que he navegado, que fueron más lentos que otros, uno trata de tener en cuenta de que si va a virar y quiere seguir navegando con viento libre, tenemos que tener bastante suerte, porque este barco tiene que haber navegado negado durante mucho tiempo sin darse cuenta. Entonces, en general vas a esperar a ver qué pasa con este barco, ¿sí?
a veces también uno trata de inducir al otro barco y decirle, hey, como vos sabés que este barco es más rápido y ya va a estar delante tuyo en la regata, si bornea, muchas veces uno le empieza a hablar al otro barco, vámonos, vámonos, y lo convence de virar, y uno trata de virar a Barlovento este barco, que después sí, se va a alejar, pero por lo menos no me tapó a mí. Entonces, mi recomendación sería, en general, uno trata de esperar a que el otro barco vire, y trata de convencer a ese barco de que vire lo antes posible para que no te perjudique a vos una vez que virás y te tape, ¿no? ¿No te gustó la respuesta? ¿Cómo? ¿Del barco grande? Y yo te lo planteé del barco chico. Desde el barco grande, yo creo que digamos, lo mejor va a ser que vos tenés que ver contra quién estás corriendo en ese momento, ¿no? Porque por ahí no estás corriendo contra este barco solo por las condiciones que hay en la fórmula. Vos sabés que los barcos que te van a pelear la regata son otros. Bueno, entonces vas a estar pensando más en cómo está tu posición con respecto a esos otros barcos, ¿no? No sé, en las regatas de fórmula que yo en las que he corrido, generalmente me ha pasado de no corrí muchísimas regatas de fórmula, pero en las que corrí me pasó que con determinada condición sabía que competía por el barco en el que yo navegaba, los rivales de ese día, o los rivales a los que había que tratar de ganarle eran este y aquel. Bueno, ¿qué están haciendo esos barcos en ese momento? Si uno de mis rivales es este, bueno, probablemente viene una negada, che, vamos a esperar lo que vire, que cuando vira, le viramos encima, pum, le viraste encima, y por ahí le arruinás la regata a este barco y listo. De los 3, 4 barcos contra los que corrías, ya te sacaste uno de encima, ¿no? Entonces, creo que viene por ahí la respuesta, por pensar un poco en quiénes son tus rivales de ese día y plantear tu táctica de acuerdo a lo que hacen esos rivales y lo que está pasando con el viento. No me concentraría solamente en arruinarle la vida al tipo que tiene un barco chico y por el hecho de que soy más rápido, ¿no? Bueno, dale, sí, no hay problema. Bueno, en el recreo ahí algunos me preguntaban de otras situaciones tácticas, así que más que bienvenidos a preguntar lo que quieran, así la podemos compartir entre todos. Yo les planteo 2 o 3 situaciones más y si quieren después ya los que tengan otras preguntas sobre situaciones que les hayan pasado, las vemos hasta la hora que les parezca coherente, ¿no? No sé si ustedes creo que cenan acá después, no sé cómo es. Así que, bueno, sigo con otra situación que tiene que ver con estar tapado y decidir si viramos o si seguimos tapados, ¿no? Entonces, una situación muy común de regata es que por velocidad o porque hicimos mal alguna maniobra o lo que sea, uno termina quedando en una situación en donde el otro barco que está a Barlovento nuestro nos empieza a tapar, ¿sí? Entonces, ahí la lógica indicaría que uno siempre va a tratar de virar rápidamente para encontrar viento libre y no perder distancia con respecto a este barco y los otros barcos, ¿no? Cuanto más tiempo navegamos en viento tapado, más distancia vamos a ir perdiendo. Entonces, hay situaciones en las que no siempre la mejor decisión es virar y buscar viento libre. Y una de las situaciones puede ser, por ejemplo, cuando tenemos borneos grandes y muy frecuentes, ¿no? Como por ejemplo un día de viento de tierra. Entonces yo estoy navegando con viento de tierra, largué, estamos en una fase por el rango de viento que yo había medido antes de largar, veo que estamos en una fase muy prestada y poco tiempo después de largar este barco ya me empieza a tapar, ¿sí? Pero yo me doy cuenta que estamos muy prestados porque el barlovento lo tengo, no estamos dando el barlovento, pero está bastante adelante. Mi compás me está indicando que estoy en el rango más alto de mi borde. Entonces, en esta situación, la mejor decisión puede ser que no sea virar. Mi mejor decisión quizás sea esperar, ¿sí? Aunque pierda un poco de distancia con este barco, yo espero.
cuando tenemos una negada, que generalmente con los días de viento de tierra suceden bastante rápido y son bastante grandes, bueno, ahí viene otra decisión que va a ser: me anticipo a este barco y tomo la negada antes que él, ¿sí? O espero que este barco vire y voy detrás de él, ¿sí? Pero esta decisión seguramente va a ser mucho mejor que en el momento en el que estábamos muy prestados, haberme ido negado, ¿sí? Y que cuando el viento vuelve a izquierda, yo vire y me agarre esa negada de nuevo y este barco vire prestado y me saque mucha más distancia. Entonces, ese es un ejemplo de una situación en donde conviene aguantar o bancar, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sí, cuando uno empieza a quedar tapado por este otro barco, tenés diferentes opciones, ¿no? Una puede ser derivar como para poder bancar lo mejor que se pueda, porque a medida que yo me alejo de este barco, el viento malo, ¿no? No me va a afectar tanto como si estuviera bien cerca. Entonces, ya cuando empiezo a ver que este barco me va a tapar, bueno, mantenerme más derivado para bancar ese borde. O si yo veo que es un barco, no sé, bueno, yo les decía que todos los ejemplos los íbamos a ver con barcos que naveguen igual. Pero igual les digo, si tienen un barco que ustedes saben que este barco es más rápido que ustedes, pero tiene tendencia a navegar más derivado, bueno, en cuanto me tapó, hago lo posible por buscar viento, navegar bastante orzado y mantenerme, dentro de su línea o un poquito más a barlovento en cuanto se pueda. Entonces, esa es una situación. Otra situación puede ser navegar, cuando estamos navegando tapados, pero ya estamos dando la boya, ¿sí? Yo me doy cuenta que este barco me va a pasar y me va a tapar, pero también me doy cuenta que yo ya estoy dando el barlovento. Entonces, probablemente, si yo viro y tengo otros barcos atrás, bueno, voy a terminar virando y teniendo que derivar otros barcos, o aunque no los haya, ¿no? Aunque no haya otros barcos, si los dos barcos ya están dando el barlovento, bueno, este barco me tapa, bueno, tengo que hacer lo posible por enseguida navegar lo más orzado que pueda y encontrar viento libre, y que la pérdida, es algo que le estaba explicando a algunos de los chicos que se acercaron en el recreo, hay situaciones tácticas en donde yo ya sé que perdí, o sea, por la posición que tengo estoy dominado, entonces tengo que tratar de minimizar esa pérdida para que, bueno, después en el resto de la regata tenga opciones de volver a pasar a este barco, o por lo menos de no perder tanto con respecto a otros barcos que puedan venir más atrás. ¿Estamos? Así que bueno, ese sería otra situación táctica. Después, otro ejemplo que tengo es el tema de los leylines, ¿no? Una situación con respecto a los leylines que se da muy seguido es que nosotros largamos, ¿sí? Y después de un rato nos empezamos a acercar al leyline izquierdo de la cancha. Y muchas veces pasa que este barco empieza a gritarle desesperado al otro: che, virá que nos pasamos, virá que nos sobramos, y este barco no hace nada. Entonces siguen, hasta que este barco vira y este termina navegando o tapado o sobrado de la boya, ¿sí? Entonces, ahí mi recomendación es: primero, cuando uno corre una regata, es muy riesgoso ir a los leylines muy temprano en la regata, ¿sí? Por esto que hablamos siempre, la importancia de estar navegando en el borde largo, ¿sí? Si el viento se mantiene estable y yo me estoy acercando al leyline, se debería prender una alarma en mi cabeza de que mi cancha se está acabando y yo no estoy haciendo nada para salir de esa situación. Entonces, ya cuando estamos viendo que esto va a pasar, bueno, anticiparme, y si tengo que derivar un poquito, virar y tomar el borde largo antes que este barco, buenísimo, yo lo puedo hacer. Y recuerden que cuando ustedes están en esta posición, derivan y viran, este barco está muy complicado para hacer una maniobra de virada para taparlos, ¿no? O sea, en el reglamento va a estar complicado si es que ustedes están derivándole y este barco vira,
¿no? Lo van a ver mejor en las charlas de reglamento si es que ya no las tuvieron, pero contemplen esa situación también, de saber siempre que me estoy quedando sin cancha, me están tirando contra las cuerdas, y no esperar a que este barco, digamos, vire y yo virar después porque me pongo en una situación muy difícil. Primero, porque pueden venir otros barcos y virarnos sobre el leyline y me quedé sin cancha. Segundo, porque estoy navegando con malas y cuando llega al barlovento, ¿sí? Cuando estamos llegando al barlovento nos vamos a encontrar con un montón de barcos navegando con buenas y se nos va a complicar nuestra llegada a la boya. ¿Está bien? Así que bueno, eso, leylines, tratar de evitarlos principalmente en el principio de la regata, ¿no? Cuando ya nos vamos acercando al barlovento, sí, la opción de ir al leyline muchas veces conviene, pero muy temprano en la regata traten de no hacerlo, ¿sí? Otra situación que quería explicarles es llegando al barlovento, ¿no? Yo estoy llegando al barlovento detrás de otro barco y se viene la próxima pierna de la regata, que es la popa. Cuando estamos en esta situación, en su cabeza, cuando ya se están acercando a esta boya, ¿no? Esto es un juego de ajedrez, ¿no? Yo tengo que estar pensando en la próxima jugada y ver cómo puedo ser más inteligente que este barco y tomar una decisión que me permita pasarlo en la próxima pierna del recorrido. Entonces, cuando yo me estoy acercando al barlovento, algo que tienen que tener muy en cuenta para la táctica es, de nuevo, los conceptos que habíamos aplicado a la ceñida, ¿no? ¿Qué está haciendo la corriente y cómo va a afectar la próxima pierna del recorrido? Digamos, si la corriente está fuerte de izquierda a derecha, ¿sí? Suponiendo que el viento está constante, hablamos de una posición de viento constante, yo voy a tener que proteger, digamos, mi borde largo de la popa. ¿Cuál creen que va a ser? ¿Buenas o malas? Buenas, ¿sí? Si tenemos el viento perfectamente, digamos, alineado con el recorrido y yo derivo y estoy navegando con buenas, este va a ser mi borde largo, porque cuando vaya navegando en popa la corriente me va a ir tirando hacia el gate. ¿Me siguieron? Entonces, si yo estoy primero y este barco está segundo, yo le voy a dar mucha importancia a que en la derivada este barco no me siga orzando, ¿sí? Y me comience a tapar por este lado y ponerse a barlovento mío, porque tenemos un borde muy muy largo con buenas, ¿sí? Entonces este barco tiene una ventaja muy buena respecto a mí, porque está a barlovento en el borde largo, y cuando nos acerquemos al gate, si quiere orzar esta boya, digamos, va a tener el lado interno. ¿Está bien? Distinto si tenemos la corriente al revés. Yo soy el barco que viene primero, tenemos corriente fuerte de derecha a izquierda. Bueno, cuando estoy llegando al barlovento, si quiero proteger el borde largo, yo tendría que estar pensando en hacer una derivada con trasluchada para rápidamente, si este sigue, bueno, estoy cubriendo el borde largo de la popa, ¿no? Estoy defendiendo el borde largo. Entonces eso es una consideración. Sacando la corriente, suponiendo que estemos navegándonos en un lago en el que no tienen corriente, el borde largo se los va a determinar la posición de las boyas con respecto al viento, ¿sí? Si no tenemos corriente, bueno, ¿cuál es el borde más largo? Y si el barlovento está fondeado acá, su borde más largo, ¿cuál sería? El viento siempre viene desde el tope del pizarrón, ¿no? Buenas, ¿no? Si yo tengo el barlovento acá, el gate acá, y el viento siempre viene desde arriba, cuando yo me ponga a navegar en popa, ¿sí? Mi borde largo siempre va a ser este, porque yo trasluchando me alejo de las boyas, ¿sí? Probablemente siguiendo yo ya esté apuntando hacia el gate. Entonces, bárbaro, estoy llegando al barlovento, por posición de boyas
me indican, digamos, mi táctica debería ser cuidar el borde con buenas, ¿sí? Y después, sacando la corriente, la posición de las boyas en el recorrido, ahora sí también tienen que poner en la receta al viento, ¿no? ¿Qué está pasando con el viento en ese momento? Entonces, volvemos a una situación de recorrido bien fondeado con respecto al viento y sin corriente ahora. Solamente pensando en el viento. Si yo estoy llegando al barlovento y en el borde con buenas, yo sé que estoy navegando prestado, ¿sí? O sea, de mi rango, si mi rango era esto, 120, 100, 120, y cuando estoy navegando con buenas hacia el barlovento, veo que estoy navegando en 120, bueno, sé que del promedio de viento, el viento está más hacia la derecha, ¿sí? Entonces, cuando llegue a esta boya, si yo vengo primero, mi decisión debería ser trasluchar rápidamente para tomar el borde largo, ¿sí? Acá es donde muchas veces se ve que un barco sobrepasa a otro, porque quizás este barco no se da cuenta de esto, de que el viento está prestado, el que viene atrás sí, y cuando este barco siguió en popa y se vino para este lado, este rápidamente saca una trasluchada y empezamos una popa de esta forma, ¿sí? Ahora, cuando este barco se aviva, que las boyas ya quedaron acá, y traslucha, bueno, este está en una posición muy buena para atacarlo, ¿no? Porque está justo, puede taparlo mucho más fácil, quedó a barlovento en el borde largo. Entonces, esto es un concepto bueno y importante a la hora de llegar a los barloventos. Tratar de considerar qué está pasando, dónde está la próxima boya del recorrido, qué pasa con la corriente, qué pasa con el viento en ángulo, y después otro factor del que no hablé mucho, pero que sí es muy importante, es qué pasa con la presión del viento. Suponiendo que tenemos viento constante, siempre viniendo de la misma dirección, bueno, puede ser que en este lado del recorrido tengan mucha más presión que en este, ¿sí? En este puede haber menos viento, entonces yo llego al barlovento, el viento está perfectamente, digamos, de una dirección perfectamente pareja con el recorrido, pero en la ceñida, yo toda la ceñida me fui dando cuenta que siempre teníamos más viento en el lado derecho de la cancha, en la ceñida. Bueno, estoy llegando al barlovento, mi decisión debería ser rápidamente trasluchar, observar, ¿no? Uno cuando está llegando al barlovento, además de ver las boyas, dónde están las próximas boyas, muchas veces mira hacia adelante y trata de ver si ve que va a entrar más viento por este lado o hay más viento por este otro lado, ¿sí? Y en ese momento decide, si digamos, si su decisión fue que hay más viento por este lado, bueno, yo viniendo segundo me la juego a atacar a este barco trasluchando rápido y viniendo a buscar el viento que hay. Y ahí, bueno, es lo de siempre, hay que evaluar, ¿no? Vos tenés una línea de barcos acá, siempre vas a tener una línea de barcos con buenas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si hay muy poco viento, en general, usted diría en el 90% de los casos, si hay muy poco viento, ¿sí? El viento tarda mucho más en, digamos, en pasar los mástiles y las velas de estos barcos y en volver a bajar. Entonces, por más de que, no sé, que vos llegues muy prestado con buenas, que sepas que hay más viento de este lado, y si trasluchás enseguida y tenés una línea de barcos acá, probablemente el tipo que derivó, siguió y trasluchó acá, te va a sacar más distancia. Entonces es una buena pregunta, aunque tengas, si tenés barcos de este lado, bueno, considerá cuán pegados están estos barcos, cuántos son, si son muchos barcos o no. Por ahí son 3 barcos y bueno, te comiste 3 desventes y enseguida ya estás en viento libre y te va a pagar eso. Pero bueno, es siempre esto, ¿no? Poner en la balanza cuánto pierdo por el desvente, pero cuánto gano por estar en el lado de la cancha que tiene más viento. Bien, no sé si quieren plantear algún caso o hacer preguntas. Por ahí hay cosas que no quedaron muy claras y me quieren preguntar. No sé cómo estamos. ¿Vamos bien? ¿Viento más de izquierda? Sí. Si vos estás llegando, tenés el recorrido de esta forma y estás llegando al barlovento.
Ah, y... Sí. Y ahí, bueno, tenés que evaluar, digamos, vos sabés que navegando así, estás navegando en el borde con buenas, estás navegando más directo a las boyas, ¿sí? Pero sabés que hay más viento de este lado que de aquel. Bueno, posiblemente te vas a quedar con buenas, vas a seguir en este borde, pero navegando, tratando de navegar bajo, como se dice, ¿no? O sea, siempre en un borde uno puede navegar normal, alto o bajo, dependiendo de cuál es su intención táctica. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, derivamos, vemos que este borde ya te lleva directo a la boya, ¿sí? Y veo que hay más presión en el lado izquierdo de la popa, le diría a mi timonel, che, mantengámonos bajos, o sea, si este barco está adelante, ataquémoslo navegando más bajo, que él se quede por este lado, pero nosotros nos metemos en más presión y nos vamos manejando dentro de la presión, nos mantenemos dentro de la presión, que eso nos va a pagar más que seguir atrás de él o seguir cerca de él, ¿no? Presión está, claro, relacionado con la racha, o sea, los lugares de la cancha donde hay más velocidad de viento que los otros. Sí. Un y un día con olas lo detectás, bueno, no, percepción no, siempre es observación. Obviamente uno a veces tiene corazonadas y sigue su instinto, pero creo que mucho de la observación en un día con olas tiene que ver con cómo ves al resto de los barcos. Si vos tenés la suerte de venir muy bien en la regata, por ejemplo, y venís en los primeros puestos, y vos ves que el pelotón que viene llegando al barlovento de golpe se escora mucho o están navegando con muy buen viento, bueno, ya sabés que la racha está entrando por este sector, ¿sí? Y es eso, creo que es observación en días con ola. De todas formas te podés dar cuenta, digamos, si uno lee bien el agua, hay gente que tiene más cualidades para hacerlo que otras, pero en días con olas también uno se puede dar cuenta que va a entrar una racha, ¿no? Pero si no puedes darte cuenta, puedes usar mucho a los otros barcos de la cancha como para tratar de darte cuenta si están navegando en un sector de racha o no. Claro, sí, bueno, eso es una buena pregunta. La racha, obviamente, pasa por un sector de la cancha y avanza, ¿sí? No sé si tuvieron la charla con Alberto, seguramente les explicó también cómo pegan las rachas en el agua y cómo se comportan al pegar en el agua, con el ejemplo del chorro de la manguera. No sé si les explicó eso o no, pero en una charla que yo tuve, que fui de él, había explicado eso. Pero sí, uno tiene que evaluar, digamos, si yo ya estoy en popa navegando con buenas, por ejemplo, y de golpe veo que estos barcos se empiezan a escorar, bueno, para el momento en el que yo trasluche y me acerque, es muy probable que esa racha la agarre, ¿no? Ahora, si yo estoy derivando el barlovento y veo que la racha pega sobre estos, no sé, sobre estos últimos barcos del pelotón, y no, la racha cuando yo trasluche y la quiero ir a buscar, ya es tarde. Entonces, es eso, es observar y tratar de decidir en el momento si conviene ir a buscar la racha, si conviene quedarme detrás del barco que tengo adelante y taparlo y tratar de atacarlo en otro momento. Es así. Claro, sí, sí, totalmente. Sí, sí, las rachas, hay días sobre todo que son muy difíciles de leer y de evaluar cómo va a ser su comportamiento porque, viste, son muy random. Pasan de este lado y no quiere decir que todas las rachas vienen por ese lado. Te entra una por este lado, pero por ahí después ves que el barco que estaba delante tuyo acá la empieza a agarrar. Entonces es esto, es no quedarse con lo que uno ve para adelante, sino todo el tiempo estar mirando para atrás y tratando de ver qué lee, ¿no? Sí. Uy, perdón.
Mira, yo creo que uno de los vientos más difíciles digamos, de leer es el viento de tierra, porque es muy arrachado, es bastante impredecible, entonces hay gente que se siente más cómodo navegando con ese viento y hay tácticos que no, hay tácticos que un día de sudeste con viento muy estable te navegan las regatas muy bien y hay tácticos que no, hay tácticos que un día de viento de tierra por la forma que tienen de pensar la táctica y por cómo ven el viento se sienten más cómodos con eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre que uno tenga, yo les decía, todos los ejemplos son con barcos iguales, pero siempre que tengas un barco que vos te sientas muy cómodo con tu barco y tengas un barco veloz, te vas a sentir, vas a querer días más simples en cuanto a la táctica, no vas a querer un día de súper arrachado y de mucho borneo, vas a querer días donde el viento bornea 5 o 10 grados y que la regata, en la regata la velocidad se torna mucho más importante que la táctica, ¿no? Y el viento norte, bueno, en general es bastante estable acá en el río. O sea, ya cuando se empieza a acercar al sector noroeste empieza a tener muchas más variaciones, pero bueno, es un viento bastante estable acá. Sí. Mm. Sí. Sí. Bueno, por ahí no tiene mucho que ver con la táctica esto, pero no sé si tienen van a tener charlas de velocidad o de reglamento, pero bueno, creo que quedaría mejor encuadrado en esa charla. Pero de todas formas, como bombear la mayor, vos podés bombear la mayor una vez por ola. Y después el tema del tripulante, del que lleva el spinnaker, sí, es súper importante en la popa que esa persona sea la que constantemente está cantando la presión y qué hacer con la velocidad del barco. Pero bueno, no sé mucho más para decirte. Creo que por ahí te va a ser mejor preguntarlo en la charla de velocidad, ¿no? Si es que tienen alguna. Claro, en una charla de reglamento, bueno, te van a explicar esto de una vez por ola y no sé si tenías alguna pregunta con respecto a lo del tripulante, llevar el spinnaker, pero no, más que nada lo de reglamento te interesaba. Sí. Sí, la presión en popa generalmente la marca mucho el tripulante, ¿no? Entonces, quien lleva el spinnaker es el que dice, me estoy quedando sin presión, le pide al timonel que orce un poco más, si siente buena presión le pide que derive. Sí, es como vos decís. Sí. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Yo creo que en los primeros minutos de la regata, con viento estable, se torna súper importante poder navegar y con viento libre y en un borde que esté dentro del rango, de un rango bueno, ¿no? Si estamos en un rango muy negado, no, hay que tratar de buscar rápido el otro borde. Pero yo creo que si tenemos condiciones de viento estable, no me volvería loco por largar y enseguida ponerme a virar y a pensar mucho en si estamos un poquito negados o no, porque pasa muchísimo que hay barcos que después de largar se ponen a virar y generalmente como la flota está muy compacta después de largar, si uno vira, generalmente va a tener que derivar barcos o en muchas situaciones tiene que derivar barcos y perdés muchos metros por eso. Entonces se torna más importante en condiciones estables tener una buena largada, navegar con viento libre y dejar, bueno, que primero que se acomode un poco la flota y una vez que ya pasaron 2-3 minutos y todos los que largaron y tuvieron una mala largada y viraron o los que fueron lentos y los tapó otro barco, bueno, todos esos barcos ya se empiezan a salir del pelotón que pelea a la punta. Entonces ahí sí pasaron 2-3 minutos, el viento está estable. Bueno, ahora sí me concentro más en cómo hago para, de los 100 barcos con los que estoy corriendo la regata, bueno, los 10 que sé que estamos en punta, ¿cómo hago para llegar antes que estos tipos al barlovento, ¿no?
O sea, priorizaría mucho el tema de navegar libres y rápidos. Sí. Bueno, me parece que... No sé si hay alguna pregunta más, pero bueno, creo que es un tema que da para largo. La verdad que el tema táctico siempre van a encontrar alguna situación nueva o situaciones donde no saben bien cómo resolver. Como para cerrar la charla, les diría que traten de tener estos conceptos que repetí muchas veces, pero que son súper importantes, y es borde largo, corriente, posición de las boyas y cómo se están comportando los borneos. Y en cada momento en el que ustedes quieran tomar una decisión, tratar de tener esos 4 o 5 aspectos muy presentes, ¿no? Y después, bueno, entran otras cosas dentro de la receta y de la fórmula, que es, bueno, cómo vengo en el campeonato, por ejemplo. Quizás por los puntos estoy en mi último día de regatas y bueno, ya mi táctica no va tanto en qué pasa con la corriente, qué pasa con el viento, sino, bueno, el barco que viene, con el que estoy peleando el campeonato, qué está haciendo ese barco en este momento de la regata, y por ahí yo tenga que navegar negado, con todo lo que, digamos, todas las señales indican que estoy tomando una decisión mala, pero bueno, me estoy yendo, no sé, negado, pero el barco al que le quiero ganar está haciendo lo mismo. Entonces, bueno, mi decisión es quedarme con él. O sea, me estoy equivocando, pero yo de todas formas, mi único objetivo en ese momento es ganarle a este barco. Bueno, mi táctica tiene que ser seguir. Claro. Sí, es puede ser una regata aparte. Entonces, sí, estás conservando tu posición en el campeonato, no le das mucha bolilla a lo que hace el resto y te quedás con ese barco. Entonces, bueno, nada, eso creo que la táctica es un tema muy lindo, porque tiene muchísimas posibilidades para una misma situación, y lo importante es que se queden con ese concepto de que hay muchas situaciones en donde el libro indica cómo resolver, pero después hay muchas que no, y que bueno, a partir de lo que ustedes observan, lo que hace el resto de los barcos, toman la decisión en ese momento y ojalá sea la acertada, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cuáles son los que recomendás o cuáles crees que está bueno tener leído? Me mataste. Me mataste, pero hay libros de táctica hay un libro de táctica de Dave Perry, que habla sobre las regatas y estratégica y táctica de regatas. Después yo tengo apuntes, la verdad, que les podría pasar. Sí, como para que ustedes tengan un poco de bibliografía y leer de ahí. Pero digamos, yo les soy sincero, lo que les explico de táctica no es que me haya puesto a leer un libro y lo explico desde eso, sino que es más de la experiencia de haber corrido a lo largo de todos estos años o entrenado a gente y bueno, uno va viendo situaciones que van pasando y va aprendiendo a raíz de eso. Pero sé que Dave Perry tiene un libro muy bueno y voy a tratar de pasarle los que tengo de la bibliografía que tengo en casa o apuntes. Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes desde el punto de vista táctico que vos ves que se cometen en la regata? Es una buena pregunta. Mira, uno sin dudas es enloquecerse mucho con lo que es con el compás. Digamos, cuando uno aprende a usar un compás, en la primera etapa tiende a mirarlo mucho y se pierde lo que está pasando en el resto de la regata solo por mirar el compás. Entonces, lo que les recomiendo es, si van a empezar a usar un compás para hacer su táctica, que lo vayan haciendo progresivamente, que no quieran correr regatas y desde el momento 1 guiarse solo por el compás. Después, otro error es virar mucho, ¿sí? O sea, prestarle mucha atención a lo que está pasando con el viento, pero por querer copiar cada movimiento del viento, sumo muchas viradas o muchas trasluchadas en mi recorrido y termino perdiendo mucho, sobre todo si tengo una tripulación que por ahí no es muy experta.
digamos, me arriesgo a hacer muchas maniobras en las que el barco, no hay virada en la que el barco no pierda velocidad. Entonces, si encima tengo una tripulación que no es muy experta, por querer copiar el viento, cada movimiento del viento hago una virada, otra virada, y termino perdiendo mucha distancia versus lo que me favoreció haber virado ante cada borneo. Sí. La verdad es que en los barcos en los que yo he navegado no navegamos mucho con el BMG de GPS, yo navegué muchísimo en dinghies o barcos de clase que no tienen esa función. Sí, bueno, he navegado en Soto 33 o en Soto 40, poco, la verdad que he navegado poco, pero tienen las curvas polares del barco y te dicen que con determinado viento en popa deberías estar navegando a tal velocidad, y uno sigue un poco eso, pero después en general el BMG de los barcos que yo navegué va mucho por feeling, ¿no? Digamos, yo orzo, veo que el barco en popa, orzo un poco, navego más rápido, y por evaluar, digamos, por estar constantemente mirando al resto de los barcos, me doy cuenta si lo que estoy haciendo vale la pena o no. Va mucho por observación. No sé, bueno, en los barcos que navegan ustedes cómo serán, digamos, si miran mucho este tema del BMG, pero bueno, en general en los que yo pude navegar es mucho por feeling y observación, ¿no? Claro, en general orzar el barco en popas digamos, se traduce en mayor velocidad. Entonces, digamos, si vos ves que el barco va a mayor velocidad, pero ese rumbo te está alejando mucho de la boya, y otro que está yendo más directo va más lento que vos, pero en definitiva va a llegar antes que vos a esa boya, bueno, lo que estoy haciendo no conviene. Entonces es difícil esa decisión, porque hay días donde sí, por ahí vos orzás y el barco que se queda derivado no puede barrenar ninguna ola, porque está justo en el límite de que en el rumbo que él hace no le da para barrenar las olas, y a vos que orzás un poquito sí. Entonces, bueno, ese día optamos más por orzar y navegar más rápido para barrenar las olas, y seguramente lo que pague va a ser eso, el mejor BMG, el BMG de ese momento es ir más orzado. Sí, es mucho feeling, horas arriba del barco, y darte cuenta que cuando yo tomo una decisión de hacer algo distinto a lo que está haciendo el resto de los competidores, tengo que constantemente ir evaluando si lo que yo hago es, digamos, paga con respecto a lo que está haciendo el resto o no, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, cualquier cosa, Valeria, vos tenés mi mail, así que si alguien quiere hacerme alguna consulta o lo que sea, Valeria tiene mi mail y me la pueden hacer por ahí. No, por favor.